Tabasco. Ciudadanos no acuden al llamado del gobernador Javier May al evento mundialista porque no hubo acarreo ni pago de conciencias. Queja ciudadana en la Ciudad de México. Ven en el Estadio Azteca a Santiago Nieto y a Carla Humphrey del partido Morena asistiendo al evento del Mundial. En Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales, celebró el crecimiento del sector energético en Argentina gracias a las políticas del presidente Javier Milei. El asunto de Santiago Nieto cobra importancia porque los boletos estuvieron entre 35,000 a 150,000 pesos para la inauguración del Mundial. En el Estadio Azteca, Ricardo Salinas Pliego y su esposa María Laura posaron mientras se coreó Presidente de México. Durante el Mundial se pudo escuchar el grito de "Fuera Morena". Múltiples momentos del partido inaugural mexicanos cantaron contra el narcopartido y Claudia Sheinbaum. Mundial en medio de manifestaciones. Manifestantes voltearon autos, provocaron incendios en las inmediaciones del Estadio Azteca para sabotear la apertura del Mundial en protesta contra Claudia Sheinbaum. México. En el partido inaugural del Mundial no asistió Claudia Sheinbaum ninguna autoridad mexicana. Quien estuvo presente es la actriz de origen libanés Salma Hayek, vinculada a la corrupción de la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, y Claudia Sheinbaum. Con un 96% de las preferencias de voto, en Perú Keiko Fujimori lidera las posibilidades de convertirse en presidente de ese país. Siguiente nota. El rostro de la impunidad. Se vio nuevamente al narcopolítico Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual, siendo fotografiado incluso con terroristas del cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de desfalcar a Morelos por 600 millones de pesos, se presentó al Mundial de Fútbol. Claudia Sheinbaum no asiste a la inauguración del Mundial y esto deja en entredicho que ella se ostenta como el gobierno más querido del mundo. Miles de manifestantes mexicanos se enfrentaron con la policía afuera del Estadio Azteca mientras comenzó la Copa del Mundo en protesta contra el narcogobierno de Claudia Sheinbaum. Fuertes enfrentamientos. Se trataría del bloque negro sobre la entrada 8 del estadio, que se enfrentaron armados con palos y piedras contra la policía. Algunos de los manifestantes que realizaron destrozos, que puede ser una justificación de Sheinbaum para la represión, portaban banderas comunistas y a favor del terrorismo palestino. Se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Azteca lanzando piedras a la policía y a un caballo para protestar contra el Mundial. Los actos de violencia intentan confundir la manifestación de las madres buscadoras y los franciscanos que reivindican derechos de animales. Familiares de personas desaparecidas llevaron una réplica gigante del Trofeo Mundial de Fútbol, parchado con fichas de búsqueda y manchas de sangre por las masacres que el gobierno intenta minimizar. Activistas de derechos de los animales marcharon para que se recupere el refugio franciscano en Calzada Tlalpan. Exigen a Clara Brugada que regrese a las tierras. El llamado bloque negro se presentó a agredir a los policías lanzando objetos contundentes para desviar la atención y criminalizar la marcha de las madres buscadoras, pues en México hay más de 135,000 personas desaparecidas. En el estado de Veracruz fue asesinado el periodista de Nota Roja Luis Ángel López, asesinado de 10 disparos de arma de fuego en Poza Rica. Esto mientras se cumple una semana sin aparecer Roxana Guzmán, periodista que fue secuestrada en su casa por un comando armado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pese a presentarse en el estado, no ha pedido su liberación inmediata. En Ciudad de México habría muerto un ciudadano alemán de 81 años de edad de un paro cardíaco mientras se encontraba en una entrada del Estadio Azteca en la inauguración. El activista de Mexicanos contra el Narco, el activista Miguel Mesa, se presentó a una manifestación y dijo: "Aquí están las madres buscadoras
están encapsuladas. Esto por el bloqueo policial que ordenó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que la manifestación no se vea en el Estadio Azteca. Llegar, no todos lo hicimos, ahí están las madres buscadoras, las están encapsulando justo enfrente del Estadio Banorte. Acá están las madres buscadoras, los que vienen vestidos de blanco, los voluntarios están pidiendo que lleguen más personas para reforzar aquí e impedir que las madres vengan a protestar por sus hijos, que no encuentran la causa más legítima por la que una persona podría protestar en este país. Y tal y como lo habíamos anunciado, se realizó un ritual de brujería en el Estadio Azteca o Estadio Banorte. La ceremonia de apertura del Mundial 2026 fue un culto al indigenismo que asesinaba a mujeres y niños en rituales sangrientos bajo la superstición de que si no lo hacían, no saldría el sol o se secarían las cosechas. Se sigue fomentando equivocadamente la idea de que México es un país de salvajes que creen en demonios, cuando la realidad de las cosas es que México es plenamente católico. Este evento, brujeril, pues tiene un carácter plenamente político de azuzar el odio racial entre mexicanos y falsas concepciones acerca de la historia y la hispanidad. El campo se transforma en un terreno sagrado. La pelota de oro para los aztecas no tenía un valor comercial el oro, sino un profundo sentido sagrado, ¿sí? Y el comentarista argentino, bueno, pues opinando cosas que no comprende, nunca hubo una pelota de oro. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump sanciona a la petrolera cubana CUPET, que es utilizada para desviar los recursos petroleros de toda Iberoamérica. Aunque Claudia Sheinbaum no asistió al Mundial, se presentó en un espacio público controlado para fingir que estaba acudiendo. Claudia Sheinbaum puede perder el tiempo en hacerle publicidad a un evento frívolo como es el Mundial de Fútbol, pero no dedica su tiempo a reunirse con las víctimas del crimen organizado. En el Ángel de la Independencia se dio la manifestación de colectivos de búsqueda y madres buscadoras que declararon: México es campeón mundial en desapariciones y en asesinato de mujeres o feminicidios. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461-143-4459, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas. Segundo bloque de noticias. El diputado travesti Diana Sánchez Barrios, así se hace llamar, quien estuvo preso por liderar una banda de extorsionadores en 2021, denunció penalmente a La Derecha Diario por presunta violencia política en razón de género por no prestarse al juego de llamarle mujer cuando es un hombre. Junto con otros comunicadores, también los demandó y atacó también a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien el morenista mandó a golpear ya en una ocasión. Las madres buscadoras y activistas buscadores fueron encapsulados por policías represores para no poder presentarse en una manifestación en el Estadio Azteca. Esto es una injusticia, declararon. Así, el represivo intento de Claudia Sheinbaum de ocultar los crímenes de Estado, de ocultar la crisis de desapariciones en México, de tratar de barrer la basura debajo de la alfombra ante los visitantes extranjeros.
No queremos hacer daño, queremos que nos dejen pasar. Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más gente afuera, declaró la madre buscadora Vicky Ponce. Se volvió viral en redes sociales por este discurso. Queremos que nos comprendan, queremos que nos dejen pasar, queremos todo esto por el bien de todos nuestros desaparecidos. Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más personas afuera. No es justo. Ayúdenos, por favor. Somos madres que estamos deseosos de tener a nuestros hijos. Culpables o inocentes tienen el derecho de regresar. Claudia Sheinbaum aprovecha el Mundial para promover su credo y distorsiones mentales y emocionales, tratar de manipular al pueblo emocionalmente. Declaró que en estos momentos ya no hay diferencias en México, que porque el Mundial representa la lucha de todos los mexicanos, de todo el apoyo a la selección mexicana. Yo no entiendo por qué tanto corporaciones como el gobierno intentan sacralizar algo que es simplemente patear una pelota y que no tiene ningún significado de identidad nacional, siendo incluso un deporte extranjero. Negando lo evidente, Claudia Sheinbaum niega que exista descontento social en México, argumentando que cuando van a sus mítines controlados tiene el apoyo, cuando obviamente hay un pago de por medio. No le sirve más Ricardo Salinas Pliego como enemigo público. Una reportera le recordó que Salinas Pliego ha pagado impuestos, los impuestos que incluso está en duplicidad, porque así lo determinó el SAT y la Corte de Acordeón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claudia Sheinbaum no puede aceptar que esta deuda sea pagado. Es con el SAT y que pues con los abonos que tiene pendiente para el gobierno de México en el caso de los impuestos que debe aquí. Bueno, en el caso de los impuestos que debe aquí los está pagando. O sea, son más de 30,000 millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10,000 millones y después se está pagando mes con mes. Pues eso hay que decirlo. Se quería llegar a un acuerdo previo y nosotros dijimos no, hasta que no resuelva la Corte, y después la reunión en todo caso, como a cualquier persona, es con el SAT y la Secretaría de Hacienda. No es un asunto político. Es un asunto meramente político porque no se le cobran los impuestos de esta forma a otras personas. No es pueblo contra pueblo, dice, nosotros tenemos que resguardar el estadio. Así justificó la represión contra los manifestantes. Siguiente nota, en representación de México fue aclamado Ricardo Salinas Pliego, quien confirmó que acudió ya a la Copa del Mundo, al Mundial de Fútbol, y un número significativo de personas corrieron presidente. En Ciudad de México, manifestación contra la represión. Increpan a César Cravioto, secretario de Gobernación de Clara Brugada, por bloquear, por perseguir e incluso insultar a las madres buscadoras en Tlalpan. La policía creó un cerco de seguridad y lo escoltaron fuera de la manifestación. Deja de ser causa. Gente como César, gente como Clara, güey. Veracruz, tras revelarse la fortuna multimillonaria del morenista Miguel Ángel Yunes Linares, ex miembro de la oposición ahora en el partido Morena y exgobernador del estado de Veracruz, resurgió una investigación antigua de la periodista Lidia Cacho que vinculan a este político con redes de pederastas libaneses en territorio mexicano.
Ante la desaparición de Roxana Guzmán, periodista que fue secuestrada en su casa, y el asesinato de reportero de Nota Roja, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, se burla de las víctimas diciendo que es un nado sincronizado y borregazos los que se quejan de la situación criminal que experimenta Veracruz, así como del asesinato de Irma Hernández Cruz, que era taxista y fue extorsionada por uno de los múltiples grupos criminales que imperan en Veracruz. Nuevo embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica es Roberto Lázari, representando los intereses del narcotráfico en los Estados Unidos, afirmó que el proceso de extradición contra el narcogobernador morenista Rubén Rocha Moya y sus funcionarios sigue corriendo, pero que pedirán más pruebas porque lo van a seguir encubriendo, después de que se solicitara la detención del morenista por nexos con el cártel de Sinaloa, que lo ayudó a ganar las elecciones desapareciendo candidatos de oposición y financiándolo. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, nombrada así por Claudia Sheinbaum, fue captada durmiendo, cuando podría dedicar su tiempo de trabajo a reunirse con víctimas del narcotráfico, madres buscadoras y familiares desaparecidos. Ella, mientras tanto, duerme y pide silencio. Es similar al caso de Claudia Sheinbaum asistiendo a ver en una pantalla la inauguración del Mundial de Fútbol. En vez de perder el tiempo viendo la inauguración, podría reunirse con las madres buscadoras o hacer algo que es parte de su trabajo. Frente al Palacio de Bellas Artes, activistas del grupo de la ONG Mexicanos al Grito de Paz colocaron una creativa lona en la cual se exhibe los nombres de los narcotraficantes políticos como Andy López Beltrán, Arturo Ávila, Claudia Sheinbaum, Andrea Chávez ligada a la Barredora, Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, entre muchos otros. Fomentan la piratería contra el mismo México. Bueno, pues la regidora morenista en el estado de Guerrero, Nicole Cambray, reconocida o ridiculizada por haber dado una impresora a una escuela que ni siquiera tiene electricidad, regaló playeras de la selección mexicana piratas, hechas en China. La consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, ex dirigente de Morena, no considera que el narcotráfico sea la causa que desestabiliza el país, no considera que la inflación, los problemas económicos que afectan, como por ejemplo la extorsión de los grupos criminales, sea lo que desestabiliza el país, sino que recurrió a señalar a un medio de comunicación como el agente desestabilizador. Dice que el periodista español Javier Negre, por exponer constantemente la corrupción de Morena y sus nexos con el crimen organizado, es la principal causa de desestabilización. Empresarios mexicanos en el estado de Tamaulipas denunciaron al hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Américo Villarreal Jr., todos se han llamado así, fue acusado de extorsionar empresarios exigiéndoles un pago de más de 100,000 pesos para dejarlos operar. Como no se dieron al chantaje, se cancelaron los contratos gubernamentales, por lo cual el gobernador también está en contubernio. Fin del bloque de noticias.
Asesinan al periodista Luis Ángel López en el estado de Veracruz, a una semana del secuestro de Roxana Guzmán en su propia casa sin que Sheinbaum presione su liberación con vida. Siguiente nota: en el Estado de México asesinan a 2 hombres tras una persecución en las calles de Ecatepec. Siguiente nota: en Sinaloa asesinan a ciclista y a otro hombre en Urbilla del Cedro, en Culiacán, Sinaloa. Siguiente nota: en el estado de Guerrero asesinan a aspirante de Morena, Hermelo Rivera, y a su acompañante en Coyuca de Benítez. Sufrió al menos 10 impactos de bala, resultado del estado fallido y de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, 2 fallecidos. Mucho mundial, muchas distracciones políticas, mucho humo. En México, reprobado en seguridad, economía, educación. Primero debería de estar el trabajo y rendir resultados, y después maravillarse o intentar engañar al pueblo con un juego de pelota. Siguiente nota: asesinan a Jesús Vargas, comandante de la Policía Municipal de Abasolo en el estado de Guanajuato. Siguiente nota: asesinan a César, conocido como Papá Inmensidad, reconocido sonidero de León, esto durante un baile en la colonia San Antonio. Siguiente nota: en el estado de Veracruz privan de la vida a un licenciado en Derecho y un taxista en las últimas 14 horas en los municipios de Yanga y Omealca, donde también se secuestró a Roxana Guzmán y se asesinó a un periodista de Nota Roja, Luis Ángel López, que en paz descanse. Y en internacionales, durante la visita a España de León XIV, asesinan de un tiro en la cabeza a un hombre en el centro de Barcelona, coincidiendo con la visita de León XIV. El asesino, del cual ya se tienen imágenes, huyó del barrio de Gracia, muy cerca del punto donde León XIV pues aborda el papamóvil y su recorrido a la Sagrada Familia de Gaudí. Este hecho de violencia de una ciudad donde tienen amplia presencia las mafias, pues exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad tanto de Pedro Sánchez como del gobierno local, que es separatista y antiespañol. Siguiente nota: en la visita de León XIV a España, se considera ya que es una traición a Cristo y a los católicos. No defendió el Valle de los Caídos, que es un centro de culto, ni el servicio histórico que ha prestado España a Cristo. Asistió León XIV a una sede de la ONG Cáritas, que está fuertemente vinculada con George Soros para impulsar la migración ilegal. Los donativos de los católicos a Cáritas se utilizan fundamentalmente para fomentar la migración ilegal como un, entre comillas, acto de caridad. En realidad es un acto ilegal. Y esto para apuntalar las políticas internacionales de la Agenda 2030 que apoya Pedro Sánchez, ateo, socialista, promotor de el movimiento LGBT. También tiene nexos con el narcotráfico y la defraudación tributaria. Gran parte de los donativos de Cáritas, reitero, se utilizan para financiar la migración de islámicos a países europeos. León XIV exige integrarlos a España, pero la política migratoria del Vaticano es deportación, como destacó el líder de Vox, Santiago Abascal. Entre las críticas que se han hecho a la visita de León XIV, destaca la de Federico Jiménez Los Santos, locutor de Es Radio, que señaló que León XIV debe de dejar de decir disparates acerca de lo que es el catolicismo. Simpática que tiene, y deje de decirlo. Este papa tiene esa carita de rana simpática que tiene, y deje de decir las cansadas que ya ha dicho. Tendría que ir. El Valle de los Caídos es hoy el frente en el que se acosa a los católicos y a la memoria católica de España. El presidente Donald Trump considera que lograr un acuerdo con Irán tendrá por resultado fines más sólidos, más durables, que seguir con un bombardeo. Y en la opinión de los españoles acerca de la visita de León XIV, Héctor J. Castro manda este mensaje: un Menda
que vive en un palacio, protegido por su propio ejército privado, se refiere a la Guardia Suiza, viene en coche blindado, con más guardaespaldas que Elvis, a decirte que no protestes si tu barrio obrero se llena de salvajes africanos con machete. Dice que hay que acogerlos a todos para no crear división. Y los Borjamaris de la COPE aplaudiendo. Se refiere obviamente a la cadena de Radio COPE, que es muy reconocida en España y es de pues una emisora de radio de influencia católica que está celebrando las terribles palabras de León XIV promoviendo la migración ilegal islámica contra España. En Irlanda, miles de personas se manifiestan contra la migración ilegal africana e islámica. Algunas de estas migraciones, por cierto, están regularizadas, pero se ve como una traición por parte del gobierno. Esto después de que circulara un video de Belfast, Irlanda del Norte, en que un negro africano acuchilla a un hombre al punto de ocasionarle graves lesiones en el cuello y hacerle perder un ojo. Las manifestaciones son muy fuertes, pero se están ocultando por parte de los medios de comunicación. Se reportan múltiples incendios y la situación es crítica porque todo por este ataque, por el ataque de un sudanés, una persona de Sudán, de raza negra, que agredió con arma blanca a un hombre de Belfast. Falleció reconocida chef de la televisión mexicana Sandra Díaz, de 46 años de edad. Ella formaba parte de pues los que hacían el programa Venga la Alegría en Televisión Azteca. En paz descanse. El difusor de la cultura española e hispana en América, Alberto Hispanista, criticó que Claudia Sheinbaum asegurara que comer un taco de frijol con arroz tiene proteínas. ¿Dónde están las proteínas si todos los elementos son carbohidratos? Porque son proteínas. La Virgen Santa, de verdad, mexicanos, abran ustedes los ojos. ¿Cómo podéis tener a este elemento, por favor? Entender, el frijol es carbohidrato, el arroz es carbohidrato y las tortillas, que están hechas bien con maíz, en su mayoría, o con trigo, que es carbohidrato. ¿A dónde carajo está la proteína? ¿Dónde? Y desde luego que no es una dieta saludable porque todos estos, al ser carbohidratos, también tienen un impacto de golpes de glucosa que pueden afectar gravemente el cerebro. Es una receta para la inflamación cerebral y una desnutrición severa. En el estado de Coahuila, Morena pierde las elecciones que fueron operadas por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, y Luisa María Alcalde cuando era dirigente del partido Morena. Con esto, bueno, pues Morena se anota una derrota que intenta aligerar a través de sus distintos influencers, diciendo que Coahuila está despoblado, que en Coahuila siempre ha ganado el PRI, que el PAN ha perdido el registro como partido político. En efecto, ha perdido el registro como partido político en ese estado. Sin embargo, pues miles de personas que no residen en Coahuila celebran la derrota de Morena, pues consideran una ganancia que un estado no esté bajo su control. La combinación ganadora es de el PRI y el partido UDC, que tendría victoria en 16 distritos en disputa para renovar el Congreso de Coahuila. Las encuestas no se muestran favorables en 2027 para Morena. No podría ganar sin cierta manipulación electoral de grupos criminales o aplicando leyes que pueden anular las elecciones e incluso inhabilitar a los candidatos de oposición a presentarse a dichas elecciones. En ningún estado cuenta con el 50% de los votos. Las estrategias de robo electoral no se limitan tampoco al aspecto legal ni a la operación del narcotráfico, sino que en este momento, aunque no hay elecciones en el estado de Hidalgo, se están robando las credenciales de elector, le hacen creer a las personas de la tercera edad
que les darán o que los pondrán en una lista, en un registro secreto con el cual podrán ser atendidos en cualquier hospital de la República Mexicana. Sin embargo, bueno, pues esto es una mentira. Se celebra y agradece que pues los estados todo estado donde Morena pues no ha logrado posicionarse, donde no ha logrado entrar, eso es algo que alegra a la oposición. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump declara: me da pena decirle esto a México, estamos concentrados contra el ingreso de drogas por tierra, denunció el presidente de los Estados Unidos. Satanismo, ocultismo y fútbol, invitada especial veracruzana libanesa Salma Hayek. No asiste Claudia Sheinbaum, pero asiste Salma Hayek. Y el reggaetonero J Balvin son los invitados especiales a la inauguración del Mundial de Fútbol, que también tuvo un evento pagano y algunos cantantes africanos que practican la santería. Sheinbaum intenta distraer de la impunidad criminal que ha dado al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Decretó que el 11 de junio no se trabajara o que se trabajara desde casa para que no hubiera tráfico en las carreteras. Sinaloa fueron asesinados a balazos Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años de edad, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega, mientras se dirigían a un hospital. Estas son las noticias que realmente importan y que empañan cualquier intento absurdo de una fiesta de fútbol. Trivial. Siguiente nota: en Sinaloa, alcalde de Escuinapa admitió que la violencia criminal ha rebasado a las autoridades tras ataques armados y asesinatos. Así lo reconoció el alcalde Víctor Manuel Díaz Cimental. Siguiente nota: no sé si voy a renovar el TEMEC. No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, de lo que tiene México, aseguró el presidente Donald Trump, quien ha sido tratado con ingratitud por parte del gobierno de Canadá y el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, que protege a los cárteles de la droga y se niega a colaborar en materia de seguridad, así como ha rechazado formar parte del escudo de las Américas contra el crimen organizado. Siguiente nota: en Estados Unidos, Irán tendrá un día de infierno. Primero lo negó Irán, negó haber atacado el helicóptero Apache de los Estados Unidos y luego lo aceptó. Así declaró el presidente Donald Trump, quien ya ha dicho que pues se llegará a un acuerdo y que eso será más firme. En temas de fútbol, el presidente Donald Trump negó ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica a un árbitro somalí por sus vínculos con grupos terroristas. Y como sancionar a este tal Omar Artan, miembro de un grupo terrorista, pues al llegar a su país creo que lo han elogiado. De hecho, algunos periódicos dicen que este hombre pues dirigirá la Supercopa de Europa. Pues qué mal están las autoridades de aquellos países. Omar Artan no fue admitido en Estados Unidos porque ese país lo considera sospechoso de tener vínculos con organizaciones terroristas. Con anterioridad, el presidente Donald Trump pues ha exhibido que los somalíes se han dedicado a robar miles de millones de dólares fingiendo ayuda humanitaria en pues estados como Minneapolis. Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol, la UEFA, ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa UEFA 2026. Esto supongo que para llevarle la contra a Donald Trump, ¿no? La Supercopa se disputará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, entre el campeón de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain, que es de propiedad islámica, es el equipo de Francia, pero es de propiedad islámica, el ganador de la Liga Europa, Aston Villa, y bueno, pues alguno de estos funcionarios corruptos, como Alexander Seferin,
pues para tratar de molestar a Donald Trump. Dice: el fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje. Bueno, también es un terrorista, señor. La decisión de nombrar al referee de 34 años se ha tomado en el margen de un acuerdo recientemente firmado entre la UEFA y CAF con el fin de animar la cooperación en numerosos ámbitos, incluido el arbitraje. Dicen estos que pues sí, son criminales, sí, son terroristas y sí, y nos gustan y los queremos y queremos que el fútbol nos una con la escoria del mundo, pues sí, así, ese es el espíritu futbolero que también dice defender la narcopresidente Claudia Sheinbaum, ¿no? Todo caído. Las dos confederaciones están unidas por la voluntad común de desarrollar el fútbol a todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación, continúa la UEFA, un organismo corrupto del fútbol, que es el deporte más corrupto de todo el mundo, superando incluso el boxeo. Omar Artan fue rechazado el sábado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, por su vinculación con organizaciones terroristas. Lo inhabilita al viajero para ser admitido en los Estados Unidos. Es desafortunado lo que ha pasado, pero no lo controlamos todo, defendió Gianni Infantino, que ahorita es el cómplice de Claudia Sheinbaum, ¿no? Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales. Este comentario también es una grosería también contra Donald Trump por parte de este corrupto llamado Infantino, y esto es para que se den cuenta de qué cloaca de basura es los que organizan el fútbol. Siguiente nota, y a seguirle dando: ateísmo y posmodernismo, o sea, pseudofilosofía. En España, el escritor británico Julian Barnes es nombrado Premio Princesa de Asturias, un premio que es a nombre de la hija de Felipe VI, rey de España, que actualmente tiene muchos escándalos por sus numerosos amantes gay, según el libro de Joaquín Abad, Los novios del rey Felipe VI, este mismo rey que pues en 2023 le volvió a dar la oportunidad a un delincuente llamado Pedro Sánchez de ser el presidente de España y formar gobierno. La sospecha es que pues tendrá muchas cosas sucias le sabrá Pedro Sánchez, quien por cierto es líder de una red de saunas de prostitución homosexual con los cuales pagó su campaña porque son propiedad de su suegro, el padre de Begoña Gómez. Es ese mismo Pedro Sánchez ateo, socialista, destructor de iglesias en el Valle de los Caídos, donde está la cruz más grande del mundo. Es ese mismo Pedro Sánchez que se entiende con León XIV, que es un enemigo de Donald Trump, le reclama cosas a Donald Trump, pero no a criminales o satanistas o políticos corruptos como Emmanuel Macron de Francia, Pedro Sánchez, ¿no? Pues ni a Claudia Sheinbaum. Parece ser que León XIV con su silencio valida todo lo que hacen ellos. Es ahí en esa incoherencia donde alguien con razón puede ver que no es un fiel defensor de Cristo, ¿verdad? Siguiente nota: el cantante Patrick Bruel es detenido por abuso sexual. Cobardía por parte de la tiranía islámica del Irán. Dice que Estados Unidos está destruyendo sus esfuerzos diplomáticos. Ahora los esfuerzos de Irán, dice que ellos son los que quieren la paz, pero Irán fue quien atacó y derribó un helicóptero Apache. Esto es grave. Sin agua, pese a haber sido Irán quien atacó a traición a este helicóptero estadounidense que patrullaba el estrecho de Hormuz, ahora se quejan de que los recientes ataques de Estados Unidos han dejado sin agua a 20,000 iraníes.
Bueno, nosotros podríamos quejarnos más bien de que Irán asesinó 42,000 manifestantes. ¿Qué será peor, quedarse sin agua o quedarse sin vida? Siguiente nota: Pemex, nueva fuga de gas, evacúan a decenas de personas de San Matías, esto en Puebla. En el Estado de México, lamentablemente murió un hombre en una patrulla municipal de Tlalnepantla. En Gustavo Madero se registró una balacera, una serie de ataques y resultaron 2 personas lesionadas. El secretario de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica, Pete Hegseth, afirma que el futuro de Cuba está enteramente en manos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues en buenas manos, y ojalá pronto se encarcele al multiasesino Raúl Castro Ruz. Siguiente nota: el FBI detiene 7 personas por amenazar a líderes de la Universidad de Michigan. Siguiente nota: el ejército iraní fue derrotado y advirtió consecuencias por no firmar el acuerdo de paz. Siguiente nota: Ucrania ataca planta de drones rusos en Cheboksary. Y debo decir que de los contactos ucranianos que tenemos a través de redes sociales, o personas que son también de origen ucraniano a través de redes sociales, pues ellos celebran mucho los ataques que emprende el gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, contra el régimen de Putin. Realmente lo que ellos ven no es lo mismo que nosotros vemos. Yo no soy ningún simpatizante de Putin, pero tampoco de Zelensky. Lo que ellos ven en los ataques de Ucrania contra pues las posiciones rusas es una venganza también histórica por los crímenes que cometió la Unión Soviética en Ucrania, como el Holodomor. En fin, que bueno, pues estos odios históricos entre rusos y ucranianos, aunque nosotros no les encontremos mucha diferencia, ni tampoco con los serbios ni otros pueblos de esa región, se debe a esta historia que obviamente duele mucho, hiere mucho históricamente. Luego les contaré también cómo está dividido México por complejos de ese tipo también. De milagro no se ha fragmentado México. Siguiente nota: cerca de Hormuz atacan barco petrolero con bandera de Palaos. Siguiente nota: en Sudáfrica se registró una balacera que deja 12 muertos y varios heridos en suburbio de Johannesburgo. Siguiente nota: en Sinaloa muere delincuente tras balacera con policía. Y por último, como parte de este bloque de noticias, bueno, pues vamos a cuestionar severamente por qué Salma Hayek se le ha nombrado invitada especial a la Copa de Fútbol 2026. ¿Qué acaso esta señora bruja que asiste a Catemaco, que es amiga de Angelina Jolie, que es miembro del Council on Foreign Relations, o sea, uno de los organismos más siniestros de la faz de la Tierra, el CFR? ¿Qué es ella, futbolista? ¿Por qué ella va a ser una invitada especial? ¿Qué es acaso funcionaria pública? ¿Ocupa algún lugar en el gobierno? ¿Por qué esta señora pues la nombran invitada especial? Apareció en la inauguración del Mundial acompañada de este funcionario corrupto, Gianni Infantino. Salma Hayek, que es esposa del francés François Pinault, el dueño de Balenciaga y de la marca Gucci. Balenciaga, que ha hecho apología del sadomasoquismo, tortura sexual contra niños, y Salma Hayek no lo condenó. Esta señora, que yo la considero una meretriz, una bruja, una ramera, una trepadora, porque comenzó, por cierto, en Televisa, acostándose con los directivos para ir ascendiendo, y después irse a Estados Unidos y buscar a alguien de más poder. ¿Por qué esta ramera es la que fue la encargada de levantar la Copa del Mundial de Fútbol? No entiendo yo, no hay una justificación, no hay ninguna relación con el fútbol, supongo yo. Esta señora, que tuvo el cinismo de presentarse en la mañanera para aplaudir a la narcotraficante presidente de México, Claudia Sheinbaum, porque le estaba dando dinero público
para hacer sus películas y también le permite una legislación fiscal con la cual evadir impuestos de grabar sus películas de mala calidad en México. Bueno, pues ella se presentó con el emotivo mensaje que viva México y que viva el mundo. Tan fea y se cree que está dando el discurso de Miss Universo en un mundial de fútbol que realmente ella no pinta absolutamente nada. Y para aquellos que a lo mejor algunas veces no ven todo esto, no les parece tan evidente, para mí que sí, porque conozco a estas personas desde otro punto de vista, desde otro contexto y desde las ideas que sostienen, las campañas publicitarias que hacen, los gustos antiestéticos que sostienen, además de las organizaciones satánicas, siniestras a las cuales pertenecen, que tienen un poder real, un poder basado en dinero, un poder económico y militar muy cierto, como es el Council of Foreign Relations. El marido de Salma Hayek, François Pinault, es un socio de la banca Rothschild, de los banqueros usureros que promueven las guerras, de los que son los secretos dirigentes de todos estos gobiernos ultraprogresistas. Y hay una relación muy directa, entre todos ellos, entre Salma Hayek, Angelina Jolie, Penélope Cruz, que junto con su marido sádico-masoquista Javier Bardem apoyan el terrorismo, el asesinato de mujeres y niños israelíes por parte del grupo terrorista islámico Hamas, así como la migración ilegal islámica contra Europa. Todo esto tiene una amplia relación. No piensen que es cualquier cosa. Vean también, por ejemplo, cómo François Pinault vendió pues importantes tierras, viñedos a la banca Rothschild en Francia. Al parecer, hace poco, en el mes de junio, en este mes de junio, asistió Salma Hayek a una especie de concierto, no sé si es concierto, bueno, se reunió con Belinda, que también es una cantante vinculada al narcotráfico. Las investigaciones de Anabel Hernández la relacionan directamente con Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Salma Hayek también tiene una vinculación con Luc Besson, que ha hecho apología del pensamiento pederasta de la novela Lolita de Vladimir Nabokov. Y para no hacer el cuento más largo, además de las campañas pederastas de Balenciaga, pues también tenemos el caso de que François Pinault ha financiado colecciones de arte en las cuales el principal motivo son niños siendo torturados, mutilados, devorados o violados. O simplemente, y digo simplemente, sosteniendo relaciones sexuales entre ellos, entre menores de edad. Esas son las colecciones de arte que le gustan al marido satánico, yo digo, de Salma Hayek. ¿Será por esto que Gianni Infantino, una figura tan corrupta del fútbol, la nombró para la presentación de este trofeo? Por ahí puede ir, ¿no? El asunto es que pues el estadio tiene el nombre también de un banco corrupto, que ustedes saben cuál es, ligado al grupo Atlacomulco. Todas las corporaciones que patrocinan o se anuncian a través del fútbol, a través de la FIFA, son organizaciones que bien sabemos a quiénes pertenecen, y por eso no se puede esperar una visión positiva de tal evento, un evento frívolo en medio de fosas clandestinas, una enorme fosa clandestina que es México. De hecho, si nos dejamos un poco de la frivolidad, con que un periódico de Italia, el periódico italiano Avvenire, publicó un reportaje especial firmado por la reconocida periodista Lucia Capuzzi, que aborda la crisis de violencia y los hallazgos de fosas clandestinas en México en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol. El artículo destaca la terrible situación de Guadalajara, Jalisco, pero también del territorio nacional mexicano, con pues más de 134.800 desaparecidos. El trabajo de investigación del periódico italiano
pues denuncia un contraste, denuncia cómo los partidos de fútbol frívolos, pagados por marcas que ya sabemos, en muchos sentidos, yo tendría que hacer una lista, pero también acuérdense que las marcas que patrocinan el fútbol, o sea, las marcas que patrocinan los eventos de FIFA, son también de la secta gay, son de la secta LGBT. La secta LGBT, hagan de cuenta que es como una antesala o un culto satánico no público. Así de sencillo. Entonces, denuncia cómo los partidos de fútbol y los magnos eventos deportivos se desarrollan en un territorio marcado por la desaparición de más de 34.800 personas. Los buscadores resalta pues la labor de estos grupos civiles que no cuentan con ayuda ninguna del gobierno, integrados en su mayoría por familiares que se ven obligados a buscar a sus seres queridos y desenterrar los restos con sus propios medios ante la inacción institucional. El gobierno, para empezar, no reconoce estas desapariciones. El reportaje subraya que hay un drama humano, que se ha normalizado la violencia en este país y que se ha vuelto algo incluso indiferente o algo con lo que conviven muchos mexicanos. La FIFA, por tanto, pues es un cómplice repugnante de todo esto que ocurre. In México y mondiali si giocano era le fosse comuni. Dice que tan solo en el mes de diciembre del año pasado pues se desenterraron más de 250 bolsas con cadáveres, ahí precisamente cerca del estadio Akron. Así que si Sheinbaum piensa que nos está engañando, pues no, probablemente engañe a algunas personas porque tiene toda esa propaganda que es pagada con nuestros recursos públicos. Puede engañar a algunas personas, pero no a todo el mundo. El mundo sabe perfectamente, al menos las personas que cuentan en el mundo saben que las cosas no van bien en México y que un evento de fútbol únicamente lo que hace es tratar de tapar con unos escándalos, con alcohol, pues una honda y profunda tristeza que se vive en las calles reales de México, aquellas que Sheinbaum, que Samuel García, que tantos narcopolíticos intentan tapar. Quien tampoco le cree nada es el presidente Donald Trump, y eso es lo que cuenta.